muy cortado. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias al profesor Alexander Dugin, muchísimas gracias al profesor Sabin por esta invitación que me permite exponer la estrategia de subordinación ideológica, cultural, del establishment mundial para Iberoamérica. ¿Se me está escuchando bien? Porque yo me escucho entrecortado, con un gran eco. Sí, la estrategia mundial, ¿no es cierto?, que predica el establishment mundial para todos los pueblos del mundo, la ha definido muy bien, ¿no es cierto?, el profesor Dugin, es, ¿no es cierto?, el liberalismo como ideología de subordinación. El liberalismo de izquierda o el liberalismo de derecha. Liberalismo de izquierda, que nosotros en nuestra región llamamos progresismo, y liberalismo de derecha, que en nuestra región llamamos, ¿no es cierto?, neoliberalismo. Esa conforma la dictadura, ¿no es cierto?, la dictadura liberal, dentro de la cual solo es posible para ellos pensar, nada es posible pensar o actuar fuera de este pensamiento dictatorial que es, ¿no es cierto?, el liberalismo de izquierda y el liberalismo de derecha, el progresismo y el neoliberalismo. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia particular del establishment mundial para Iberoamérica y para la América del Sur en específico, en el caso concreto? Bueno, para la América del Sur, ¿no es cierto? Para América del Sur, la oligarquía financiera mundial, que es el nudo, el centro del establishment mundial que predica el liberalismo, tiene dos ideologías de subordinación específicas para la América del Sur. ¿Cuáles son esas dos ideologías específicas para la América del Sur y el por qué ejecuta esas dos ideologías específicas? Una de ellas es el abortismo, la prédica del establecimiento del aborto serial, y la otra es la prédica del fundamentalismo indigenista fragmentador. Es decir, son dos estrategias dentro de la estrategia general. La primera, la prédica del abortismo serial, está indiscriminado, y la segunda, la prédica del fundamentalismo indigenista fragmentador. Analicemos entonces cada una de ellas. El abortismo serial indiscriminado, y preguntémonos el por qué. Preguntémonos el por qué. El por qué, la respuesta es muy sencilla. La América del Sur en particular es un espacio, se entiende, de los más ricos en el mundo en posesión de materias primas y en biodiversidad y en la posesión de casi todos los climas del mundo, mucho más que el África. ¿Por qué mucho más que el África? Porque simplemente la geografía lo ha determinado así, a raíz de esa gigantesca columna vertebral de la América del Sur, que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace que la América del Sur sea la región en minerales, en potencial más rica del planeta y que tenga la mayor diversidad climática del planeta. Imagínense ustedes que ciudades como Bogotá, ciudades como Lima, estando prácticamente en el trópico, tienen un clima templado. Bogotá porque tiene altura y Lima porque las corrientes del Pacífico, frías que vienen de la Antártida, encajonadas, se entiende, con la cordillera de los Andes, provocan un clima templado. Todos los climas, todas las diversidades y todos los minerales están en América del Sur, lo que hace que la posibilidad de producción de América del Sur para convertirse en el granero del mundo y en la gran minería del mundo son incalculables. Y entonces hay la prédica, se entiende, del aborto serial, que tiene como objetivo, como bien se entiende, lo determinó Juan Domingo Perón, cuando le hicieron esta pregunta en la década del 70, el despoblamiento de la América del Sur. Es decir, el establishment mundial quiere una América del Sur vacía de personas, para poder ser fácilmente, se entiende, dominada y explotada, y que sirva simplemente como un reservorio de materias primas. Esto ya lo había advertido el general Perón en la década del 70.
primero en los discursos antes de llegar a la presidencia por tercera vez, presidencia constitucional, y después, entiendo, siendo presidente de la República, en casi todos sus discursos y sobre todo en su testamento político, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Y hoy asistimos a una ofensiva gigantesca del establishment mundial para instaurar el aborto en toda la América del Sur, comenzando, se entiende, por Argentina. ¿Por qué comenzando por Argentina? Porque es como la teoría del dominó. Caído Argentina, van a caer automáticamente Chile, el Perú y los otros países que conforman, se entiende, la América del Sur. Por eso se da la gran paradoja histórica, que el movimiento creado por Juan Domingo Perón, que era un movimiento contrahegemónico, un movimiento nacional de liberación, con el presidente actual de la Argentina, se está transformando en un partido de administración de la dependencia, un partido que aplica la política, se entiende, del establishment mundial. El presidente de la Nación acaba ayer de hacerse portavoz de la principal política del establishment mundial para la América del Sur. Acaba, se entiende, de predicar y impulsar la ley de aborto en Argentina. E independientemente de la discusión sobre el aborto, es claro que el aborto constituye una orden, un úcase, se entiende, de la oligarquía financiera internacional. ¿Cuál es la segunda gran ideología de subordinación, ¿no es cierto?, que predica el establishment mundial? Bueno, esa gran segunda ideología de subordinación es el fundamentalismo indigenista fragmentador, que no tiene nada que ver, se entiende, como lo explicó ya hace años, ¿no es cierto?, ese gran patriota de la unidad iberoamericana, sudamericana, hispanoamericana, que fue Manuel Ugarte. No tiene nada que ver con la justa reivindicación de nuestros hermanos indios más postergados, con sus reivindicaciones sociales. No tiene que ver, como explicó allá Latorre, con la cuestión social, que merece todo nuestro respeto y que hay que subsanar todas las heridas, se entiende, que continúan abiertas. Tiene que ver, se entiende, con que el fundamentalismo indigenista fragmentador va de la mano de la prédica de la leyenda negra de la conquista española de América, que es la primera fake news de la historia, ¿se entiende? Y esto es necesario explicarlo, porque nuestros amigos en otras partes del mundo, en Rusia, en Europa, se quedan perplejos ante esto, porque incluso los más sabios de nuestros amigos han sido contaminados por la leyenda negra de la conquista española de América, que fue la obra más genial del marketing político británico. Importa decir, para poder clarificar en pocos minutos, que como explicó Puiggrós y como explicó, se entiende, José Carlos Mariátegui, la España que llega a América era una España premoderna, y esto es fundamental desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista metafísico. ¿Por qué? Porque la España que llega a América era premoderna y entonces no estaba guiada por el afán de lucro, ¿se entiende? Por el afán materialista que va a guiar a toda la modernidad. Esa España que llega es premoderna, ¿está? La conquista española de América, la leyenda negra que crea primero Holanda y después Gran Bretaña, es una fake news de la historia, la primera. Y esta premodernidad hace que España en América, cometiendo miles de errores, haga una gran virtud, ejecute una gran virtud que fue el mestizaje, producto del cual, se entiende, la población que está al mezclarse con el que llega, deja de ser como era, y el que llega deja de ser como llegó. Se crea un pueblo nuevo, como decía Antenor Orrego, padre también intelectual de la Prisma, un pueblo nuevo, unido en una lengua y unido, se entiende, en valores desde California, casi Oregon, Texas y Arizona, hasta la Tierra del Fuego. Un pueblo continente que no pudo constituir una sola nación, por intriga, se entiende, por intriga de la diplomacia británica, por intriga de las logias británicas que boicotearon los proyectos unionistas de San Martín y de Bolívar, ¿está? Y entonces
ese gran territorio, ese pueblo continente, eso de Iberoamérica, se transformó en una nación inconclusa. Nosotros, los iberoamericanos, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, no somos pobres, no somos subdesarrollados, sino que es porque estamos divididos que somos subdesarrollados, porque somos subdesarrollados. Ahora bien, este fundamentalismo indigenista fragmentador, al tomar la leyenda negra de la conquista española de América y hacerla propia, hacerla carne, lleva naturalmente al rechazo, se entiende, de lo que fue, se entiende, el mestizaje, de lo que fue la unión entre los dos pueblos que se encuentran, y por lo tanto el rechazo a la lengua castellana, el rechazo a los valores, y sin lengua común no hay, se entiende, unidad. Sin lengua común no hay unidad. Yo siempre acostumbro a decir en mis clases, si llegase un ruso a la República Oriental de Uruguay, a su capital, a Montevideo, y se nace en Montevideo, y viesen que hablan castellano y que le rezan a un Dios cristiano, diría, ¿qué nación es esta si no sabe nada? Bueno, le dirían, Uruguay, la nación uruguaya. Y si ese ruso al otro día cruzase el Río de la Plata y llegase a Buenos Aires, diría, estoy en una nación nueva, me han dicho. Y notaría que inmediatamente hablan la misma lengua que hablan en Montevideo, en Uruguay, y le rezan al mismo Dios. Y preguntaría, ¿y entonces por qué hay otra nación acá si le rezan al mismo Dios y hablan la misma lengua y comen las mismas cosas? Y si ese mismo ruso tomase un avión y fuese a Chile, diría, ahora sí, he hecho una gran distancia y seguramente me encuentro con una nación distinta que habla una lengua distinta, porque dicen que es otra nación. Y ese ruso se llevaría la sorpresa de que le rezan al mismo Dios, hablan la misma lengua con un acento un poco distinto. Y así, ese ruso podría viajar hasta México sin jamás cambiar de idioma y siempre viendo los mismos valores, con pequeñas diferencias. Uno comerá más picante, otro menos picante, con pequeñas diferencias del color de la piel, pero nosotros no somos nazis. Para nosotros la nación no es una cuestión biológica, la nación es una cuestión de lengua y de valores. Y este fundamentalismo indigenista lleva en sí, se entiende, a la idea de que tiene que haber distintas lenguas, que tiene que haber distintas banderas, que tiene que haber distintas lenguas y distintas banderas. ¿Y qué es entonces lo que el establishment mundial está programando para la América del Sur en el caso específico? Vaciarla de población. No hay país en el mundo como Argentina que tenga, se entiende, un territorio tan extenso con tan poca población. Pero si uno mira la América del Sur, si uno mira el Perú, porque el Brasil tiene 7 millones de kilómetros cuadrados y todo el centro geopolítico de la América del Sur está vacío, como bien lo analizó el profesor Barrios. Todo ese centro geopolítico de la América del Sur está completamente vacío, despoblado, y quieren que se siga despoblando. Pero a su vez estamos asistiendo, como hace el progresismo, es decir, el liberalismo de izquierda, estamos haciendo a que toman causas nobles, se entienden causas perversas, es decir, ante un problema que hay que solucionar, ellos aplican un remedio y ese remedio es peor que la enfermedad. Entonces estamos asistiendo a la necesidad, por supuesto, del cambio de constitución en Chile y del cambio de constitución en el Perú, pero ellos proponen un remedio que es peor que la enfermedad. Claro que hay que cambiarla, pero hay que cambiarla y hay que terminar con esos regímenes sin que nos pase lo mismo que le pasó a Rusia, es decir, el caos posterior. Y ellos proponen la creación de nuevas constituciones con el concepto de plurinacionalidad. ¿Y cuál es el problema del concepto de plurinacionalidad? Que en el derecho internacional ya está establecido, porque tenemos el precedente yugoslavo, cuando la República Yugoslava en su seno ve surgir movimientos secesionistas, como fueron el de Croacia y el de Eslovenia, esgrimió su derecho a la integridad territorial, que es un derecho consagrado, el de la integridad territorial, ante la amenaza de Alemania, que proponía declarar, aceptar unilateralmente la independencia de Croacia y de Eslovenia. Ante esto se planteó una discusión. ¿Qué primaba? Si el derecho de integridad territorial que Belgrado sostenía o el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y el derecho internacional contestó a través de Naciones Unidas
que porque Yugoslavia había admitido que en su seno había distintas naciones, primaba el derecho de autodeterminación sobre la integridad territorial. Y entonces, si nosotros establecemos constituciones plurinacionales, caemos en la trampa del imperialismo, porque dentro de 20 años, 30 o dentro de 40 años, habrá sublevaciones regionales que dirán, se entiende, tenemos derecho a la autodeterminación, y el mundo, desde el derecho internacional, amparándose en el presente yugoslavo, dirá, tiene razón, prima el derecho de autodeterminación y no el derecho a integridad territorial. Entonces, lo que el establishment mundial está preparando a través de esta forma específica de subordinación cultural, que es el abortismo serial y el fundamentalismo indigenista fragmentador, que repito, no tiene nada que ver con la justa reivindicación de nuestros hermanos, es vaciar a la América Latina para que cuanto menos población, mejor, para que sirva solamente como proveedora de materias primas al mundo, y fragmentarla en nuevos pedazos, es decir, fragmentar a la inconclusa nación iberoamericana, se entiende, nuevamente a la ya fragmentada Iberoamérica en nuevos estados. ¿Para qué? Para que evidentemente no pueda surgir en Iberoamérica, no pueda surgir en la América del Sur un nuevo poder que se incorpore a la multipolaridad. Y hago este juego entre Iberoamérica y la América del Sur porque, como nos enseñó Juan Domingo Perón, como nos enseñaron los maestros como Alberto Metol Ferré, la integración de Iberoamérica es imposible sin la integración argentino-brasileña, que es el núcleo de aglutinación de la América del Sur, que haría posible después, se entiende, la integración con la América Central y con México. Por eso hago este juego entre Iberoamérica y la América del Sur, porque la construcción de la integración que nos conduzca a ser uno de los polos de un orden multipolar solo puede pasar por la integración argentino-brasileña, para conseguir la aglutinación de la América del Sur, pero una América del Sur que debe incorporarse a ese multilateralismo, a ese mundo multipolar, no como proveedora de materias primas simplemente, porque siendo proveedora de materias primas es insuficiente para darle trabajo a toda su población y se incorporaría como un polo miserable y no como un polo de poder. Y debe incorporarse a partir del respeto de su identidad profunda que, como explicaba Manuel Ugarte, José Vasconcelos, José Enrique Rodó y los maestros que le sucedieron, como Abelardo Ramos, como Arturo Jaureche, como Alberto Metol Ferré, como Eloy Uribe, está fijada en el mestizaje. Todo lo que atente contra la industrialización de la América del Sur, todo lo que atente contra tener más población en la América del Sur, todo lo que atente contra ese mestizaje exitoso, a pesar de miles de errores, es una política, se entiende, del establishment mundial para destruir este posible polo de poder. Repito, nosotros no tenemos ninguna posibilidad histórica de mantener nuestra soberanía sin la unidad, sin la reconstrucción de la unidad perdida. Porque no se olviden, estimados amigos de Rusia, que para nosotros es distinto que para Europa, porque para nosotros integrarnos es recordar, mientras que para otros es integrarse, es olvidar las ofensas mutuas. Para nosotros integrarnos es recordar que fuimos una misma nación, que somos una nación inconclusa. Muchísimas gracias.